Hola, buenos días hermanos. Vamos a meditar la meditación con Marcos capítulo 5, versículo 35 al 37. Marcos 5 desde 35, leo yo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Hasta aquí. Hoy vamos a meditar a estas tres discípulos que son Pedro, Juan y Jacobo. Ellos son discípulos entre los 12, pero en un momento importantísimo, solo los tres discípulos pudieron acompañarle al Señor. Aquí versículo 37, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Solo ellos tres tuvieron permiso de acercarse a Jesús en ese momento. Es que para dar vida a esa muchacha muerta, solo los tres discípulos vieron la maravilla de Jesús. Jesús, después de darle vida, dijo que nadie lo supiese. Entonces, solo los tres pudieron experimentar esa maravilla de Jesús. Ellos tuvieron un secreto, compartieron ese secreto con Jesús, teniendo más intimidad. Capítulo 9, versículo 1 y 2, Marcos. Y otro asunto. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo, a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Este asunto también es muy importante. Hubo transfiguración de Jesús en el monte alto. En este asunto, también Jesús solo les permitió a los tres que pudieran estar con Jesús. Aquí versículo 1, cuando estaban los discípulos, hay algunos de los que están aquí, señalando a los 12, entre vosotros habrá algunos. A algunos les permitirá estar conmigo en esta transfiguración. Aquí versículo 2. Tomó Pedro, Jacobo y a Juan. Solo los tres pudieron ver la transfiguración de Jesús. Y último asunto, Marcos capítulo 14, versículo 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El día anterior de su crucificación, Jesús oró en Getsemaní. En aquel entonces, también Jesús solo permitió solamente a los tres. Y a los discípulos, al resto de los discípulos, les dijo: Sentaos, esperaos, vosotros hasta aquí. Pero a los tres dijo que se acompañen con Jesús. Así, en este libro de Evangelio, en algún momento crítico, Jesús solo llamó 3 discípulos. Pero ¿por qué los 3 fueron especiales? Solo 3 fueron escogidos.
Jesús les amaba más que a otros. Jesús solo favorecía a los 3 especiales. ¿Y qué les parece? Cuando Jesús llamó a los 3, otros discípulos tuvieron envidia de ellos. Parece que no. Vamos a pensar un poco. Mira, ¿cómo era seguir a Jesús? Como sabemos, la vida de Jesús era dura, sin tener tiempo de descanso ni de comer. Así que los que seguían a Jesús más cerca también tuvieron misma dificultad, ¿no? Sin tener descanso, estaban muy cansados, porque seguir a Jesús más cerca es un puesto duro y fatigoso. En este último asunto, en Getsemaní, ya era muy de noche. Después de acabar todo el trabajo de día, todos querían descansar, los discípulos, pero Jesús iba a ir a orar. Ellos querían descansar, pero Jesús llamó a los 3. Entonces, otros discípulos, ¿qué habrían pensado? Se habrían sentido relajados. Ya cuando Jesús vaya, podemos descansar. Qué pobrecitos los 3. Ellos sin poder descansar deben acompañarle. En nuestro caso, por ejemplo, después de acabar sermón del domingo, limpiamos juntos y después podemos tener una reunión grupal. Y cuando acabe esta reunión, iban a volver a todo a casa, pero en la iglesia hay una evangelización. Algunos hermanos deben acompañarle a escuchar. ¿Quién se quedará? Normalmente nuestra carne nos provoca ir a la casa para mañana, para trabajar. Pero estos 3 discípulos, a pesar de cansancio, eran fieles. Así que Jesús les permitió que pueda acompañar hasta el final. Nosotros anhelamos de este puesto de 3 discípulos. Siempre acompañaba a Jesús hasta el final, más cerca, pero en algunos casos no queremos sacrificarnos. Queremos estar cerca a Jesús, pero no queremos padecer con Jesús. Así que no podemos seguirle más cerca como los 3 discípulos. Es el problema, porque nuestra vida de fe no es un camino tranquilo ni relajado, sino caminar con Jesús. Jesús anduvo un camino duro, ¿no?, para gloria venidera. Los salvos deben caminar junto con Jesús, siguiendo más cerca, ¿no?, compartiendo mismo padecimiento de nuestro Señor. Así que por estos 3 discípulos debemos aprender. Cuando estemos dispuestos para padecer, entonces nos permitirá que podamos acompañarle al Señor más cerca, como 3 discípulos. Hasta aquí, que tengan una buena semana en el Señor. Gracias.